Buenos días. Desde el Ministerio de Justicia damos una grata bienvenida a todos los participantes el día de hoy a una emisión más para tratar temas de gran relevancia jurídica. Mi nombre es María Angélica Castro, directora de comunicaciones del Ministerio. De manera especial saludamos al doctor Javier Solórzano Peña y a todos los estudiantes participantes de la Fundación Universitaria San Mateo a este su programa Legalidad Pro Colombia. Es un placer estar nuevamente en compañía de un panel de expertos para el tema que abordaremos el día de hoy: obligaciones de objeto simple y plural, acumulativas, alternativas, facultativas. Bienvenidos. Esperamos este espacio sea de su total agrado e interés. Damos la bienvenida a la doctora Luz Adriana Ríos Flores, abogada y especialista en Derecho Civil, quien intervendrá con uno de los temas del día, obligaciones de objeto simple. Bienvenida, doctora Ríos. Muchas gracias, doctora María Angélica. Muy feliz de estar en este programa tratando un tema tan importante. Ahora pasamos a hablar de las obligaciones simples. En derecho civil, una obligación pura y simple es aquella que no está sometida a plazo o condición para su cumplimiento y por lo tanto nace exigible. Obligaciones puras nacen exigibles. ¿Por qué nacen exigibles? La razón es que las obligaciones simples, a pesar de que no tienen un plazo, se debe cumplir, ya que este se pacta por ambas partes. El hecho de que no exista una condición o un plazo no significa que no se asume la obligación. Por el contrario, se vuelve exigible desde que se asume la obligación por ambas partes. Al no existir ni el plazo ni la condición del cumplimiento de la obligación, se defiere cumplir de forma inmediata. En este tema de las obligaciones simples, me parece muy importante la sentencia SC 1170 de 2022 de la Corte Suprema de Justicia, donde nos habla de las obligaciones simples. Es por ello que voy a citar una parte de ellos que me parece muy interesante. En las obligaciones puras y simples, el momento en que la obligación nace y aquel en que debe ser cumplida, es decir, el instante del nacimiento y el de su exigibilidad, se confunde. En dos momentos, son uno mismo en el tiempo. No acaece lo propio en las obligaciones a plazo, en que a pesar de existir ya la obligación, su cumplimiento en principio solo puede mandarse después de que llegue el tiempo prefijado para el pago. Artículo 1553 del Código Civil ha definido el plazo como la época que se determina para el cumplimiento de la obligación. En esta última especie de obligaciones, pues no exigir su pago antes de expirar el concedido, exceptuándose los casos excepcionales del artículo 1533 citado. Desde luego que se contemplan claras situaciones en que las posibilidades de cumplimiento por parte del deudor se ven menguadas palmetariamente. De acuerdo a lo citado en la sentencia, podemos decir que el incumplimiento de las obligaciones simples sí da lugar y se puede volver exigible. En el momento en que una de las partes incumpla, la parte puede demandar y hacer que se cumpla con la obligación pactada. Es muy importante tener en cuenta que la mora no aplica respecto a las obligaciones simples. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz Adriana, por su participación y todo ese conocimiento que desde su amplia experiencia nos facilita, con el cual contribuimos al proceso formativo de nuestros asistentes. Ahora damos una grata bienvenida al doctor Néstor Mauricio Torres, abogado y director jurídico de TIH Consultorías. Bienvenido, doctor Torres. Cordial saludo, estimados estudiantes. Siguiendo con los temas, voy a hablarles acerca de lo que es las obligaciones del objeto plural. Y lo primero que debemos hacer es definir estas obligaciones del objeto plural, que también son conocidas como obligaciones compuestas y básicamente, queridos estudiantes, son aquellos que recaen sobre diversos objetos o sujetos, sea conjunta o disyuntivamente, o bien en el que el deudor esté facultado para sustituir su prestación. Es importante también mencionar que normalmente el acreedor es una sola persona, lo mismo que el deudor, pero también existen los casos en que hay pluralidad de acreedores y deudores, lo que se conoce como las obligaciones de pluralidad de sujetos activos y sujetos pasivos. Por lo cual también quiero ser muy preciso en indicarles que toda obligación puede existir
a favor o de varios acreedores o a cargo de varios deudores, dándose esta pluralidad de personas por una u otra parte o aún ambas partes a la vez. Las obligaciones plurales o complejas resultan ya sea de la existencia de una modalidad de una obligación en lugar de que ser pura y simple se encuentra afectada por un término o por una condición, ya sea de pluralidad de los objetos o de los sujetos de la obligación. Ahora bien, una obligación es plural cuando tiene varios objetos o varios sujetos. Las obligaciones plurales por su objeto son de tres tipos: conjuntivas, alternativas y facultativas, ya que más adelante los demás colegas ampliarán esta información, que la cual pues es muy relevante para ustedes estudiantes de la Fundación Universitaria San Mateo. Muchas gracias, doctor Néstor Mauricio, por su importante participación y por aceptar una vez más ser parte de la gran familia Legalidad por Colombia. Y continuando con el contenido preparado para el día de hoy, damos la bienvenida a la doctora Alexandra Garzón, abogada y directora de la Casa de Justicia Seccional de Cundinamarca, para ampliar sobre todo nuestro contenido. Sin duda, su participación permitirá fortalecer las competencias de nuestros estudiantes. Bienvenida, doctora Garzón. Un saludo muy fraternal a todos los alumnos y docentes de la Fundación Universitaria San Mateo. Es un honor volverlos a acompañar el día de hoy, y en especial con un tema muy importante como son las obligaciones acumulativas. Las obligaciones acumulativas son aquellas en que la prestación está formada por uno o más objetos, donde el deudor pone todas de ellas para que la obligación se entienda cumplida. Una de las características es la utilización de la conjunción copulativa y u otra similar. Las obligaciones acumulativas pueden ser de dos tipos: las obligaciones acumulativas de tipo homogéneo y las obligaciones acumulativas de tipo heterogéneo. Ahora vamos a hablar sobre las obligaciones acumulativas de tipo homogéneo, que son aquellas en las que todas las obligaciones involucradas tienen una misma naturaleza. Por ejemplo, se debe una casa, un caballo y un auto. En el ejemplo, todas las obligaciones son de dar. Por otro lado, tenemos las obligaciones heterogéneas, que son aquellas en las que las obligaciones involucradas no tienen la misma naturaleza. Por ejemplo, se debe una casa y se realizan los arreglos en esta casa. En este ejemplo, es evidente que están las obligaciones de dar y hacer. En las obligaciones acumulativas se deben varios objetos. Estos pueden deberse de dos formas. Una es la existencia de varias obligaciones. Esta es la forma clásica de las obligaciones acumulativas. Se deben varios objetos distintos que no guardan relación entre sí. Por ejemplo, una persona vende a otra a través de un mismo contrato, una casa y una. En este caso se entiende que existen tantas obligaciones como objetos sean debidos, y por tanto cada uno de ellos se distingue por separado. Por ejemplo, si se cancela el pago de la casa, esta obligación se extingue y quedaría pendiente la obligación que se tiene del auto. En otras palabras, es posible fraccionar el pago de estas obligaciones. Otra forma es la existencia de una sola obligación. El deudor debe realizar varias prestaciones, pero se entiende que todas ellas forman parte de una sola obligación. El ejemplo, la organización de un tour. Él debe cumplir varias obligaciones y debe cumplirlas todas para que la obligación quede cumplida. En otras palabras, no es posible fraccionar el pago de estas obligaciones. Las obligaciones acumulativas pueden combinar prestaciones de dar, hacer o no hacer, o ser todas ellas prestaciones del mismo tipo. Agradezco la atención prestada. Muchísimas gracias.
Doctora Alexandra, muchas gracias por su intervención y por todos esos conceptos abordados desde su experiencia. Estamos seguros que ese conocimiento que nos deja el día de hoy será un pilar importante para nuestros asistentes en el desarrollo de su profesión. Ahora le damos la bienvenida al doctor Jonathan Orlando Ochoa, abogado y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien nos compartirá su conocimiento y amplia experiencia. Doctor Ochoa, bienvenido. Gracias, doctora María Angélica, por su invitación a participar en este subprograma que cada vez cobra más relevancia y que sin duda aclara temas jurídicos que muchos desconocen. Como primera medida, debo indicarles que una obligación alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras. Asimismo, podemos definirla como aquella que entre varias prestaciones o diversa posibilidad de prestaciones puede cumplirse con una sola cosa y completa, bien por elección del acreedor o del deudor. Todo esto, queridos alumnos, está contemplado en el artículo 1556 del Código Civil. Este tipo de obligaciones precisa dos requisitos. Primero, que se prevea una pluralidad de prestaciones, no siendo preciso que se trate de prestaciones con objeto distinto. Y dos, que solo haya que cumplir una de esas prestaciones. El Tribunal Supremo ha dicho de ellas que se trata de obligaciones con un contenido disyuntivo, con muchas posibilidades de elección, en concurrencia no acumulativa, según lo contempla la sentencia 9 de octubre de 2003, entre otras. La doctrina y la jurisprudencia han precisado que las obligaciones alternativas tienen en común con las genéricas que la prestación que va a ser cumplida no está determinada ab initio, es decir, desde un principio. Sin embargo, mientras en las genéricas dicha prestación se encuentra la menos determinada por la especie o género al que pertenece, de manera que lo que ha de entregarse o hacerse es alguna cosa o servicio de la misma clase. En cambio, en las alternativas, cada una de las distintas prestaciones es en principio específica y determinada. Validemos cuál es el régimen legal de las obligaciones alternativas. El Código Civil dedica a las obligaciones alternativas los artículos 1131 al 1136 del Código de Comercio, que bajo esta rúbrica conforman la sección tercera del capítulo 3, en donde hace énfasis de las diversas especies de obligaciones, del título 1 de las obligaciones y del título 4 de las obligaciones y contratos. Asimismo, las obligaciones alternativas enmarcan unas reglas. Primera regla: el obligado alternativamente a varias prestaciones debe cumplir por completo una, y el acreedor no puede ser compelido a recibir una parte y otra parte. Artículo 1131 del Código de Comercio. 2. Régimen legal en caso de incumplimiento, por perecimiento de la cosa o imposibilidad de cumplir la prestación, que se denomina también concentración por imposibilidad sobrevenida. Así es, apreciados estudiantes, logramos resumir el tema de las obligaciones alternativas. Las obligaciones alternativas son aquellas en las que el deudor puede optar entre varias prestaciones o modalidades para el cumplimiento de la misma. 2. Se puede pactar que la elección la realice el deudor o el acreedor según lo considere. Y 3. Se caracteriza por la existencia de una pluralidad, es decir, muchas opciones de prestación y el deber de cumplir una sola de ellas para que la obligación quede totalmente extinguida. Espero, queridos estudiantes, haya quedado muy claro este tema. Le agradezco nuevamente la posibilidad de estar acá acompañándolos a Legalidad por Colombia y a la doctora María Angélica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jonathan, por su participación. Sin duda hemos recibido de su parte un componente teórico que sabemos será muy útil para todos y cada uno de nuestros asistentes.
Ya para culminar, abordaremos un último tema y ese es el de las obligaciones facultativas. La legislación colombiana las define a través del Código Civil en su artículo 1562 como aquellas que tienen por objeto una cosa determinada, pero que le conceden al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. Las obligaciones facultativas, en contraposición con las obligaciones alternativas que veíamos hace un momento, no recaen en una multiplicidad de prestaciones que con la ejecución de una permitiese la liberación de las demás. Las obligaciones facultativas son las que determinan una sola prestación para su materialización, pero que en el caso que no se pueda ejecutar esta, se podrá reemplazar con otras. En otras palabras, las obligaciones facultativas son aquellas cuyo objeto puede ser reemplazado por otro en el momento del pago, pero ojo, a voluntad del deudor. Digamos que, por ejemplo, yo debiera pagar un automóvil, pero se me otorga la facultad de pagar 35 millones de pesos en lugar del automóvil. Para algunos doctrinantes estas obligaciones son de objeto simple, porque solamente tienen una prestación debida sin perjuicio de que otra u otras prestaciones que estén fuera del vínculo obligatorio también puedan servir para el pago. Sin embargo, hay otros doctrinantes que consideran que el objeto de la obligación facultativa es plural, ya que contiene una prestación principal y una prestación accesoria. El artículo 1562 del Código Civil menciona además que en la obligación facultativa el acreedor no tiene derecho para pedir otra cosa que aquella a que el deudor es directamente obligado, y si dicha cosa perece sin culpa del deudor antes de haberse constituido en mora, no tendría derecho para pedir cosa alguna. Esto significa que en la obligación facultativa tiene una prestación principal y una prestación accesoria, pero que el acreedor solamente puede exigir la principal, mientras que el deudor puede librarse de la principal cumpliendo con la accesoria. De este artículo se deduce también que si la prestación no puede ejecutarse sin culpa del deudor y sin este hallarse en mora, será el acreedor quien pierde la prestación. Para un mejor entendimiento se explicará con un ejemplo. Supongamos que Juan le debe a Pedro un vehículo automotor, el cual le deberá entregar el miércoles. Pero el lunes una inundación repentina destruye el vehículo, aun cuando Juan había adoptado las mejores medidas para conservar el bien. Se entiende que la cosa perece para el acreedor si el deudor no está en mora y no es culpa suya. Menciona asimismo el artículo 1563 del Código Civil que en caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se entenderá por alternativa. Para el doctor Arturo Valencia Sea, estas obligaciones se diferencian de las alternativas, toda vez que mientras que en las alternativas la obligación recae sobre dos o más objetos que se especifican después y una vez ejercido el derecho de opción por parte de deudor o acreedor, en las obligaciones facultativas la obligación recae solamente sobre una prestación, pero se le reconoce al deudor la posibilidad de suplir esa prestación por otra que, ojo, debe ser previamente convenida. Una obligación facultativa presenta entonces las siguientes características. Contiene una prestación principal y una prestación accesoria. Las prestaciones que integran el objeto obligacional se encuentran en relación de interdependencia. Hay una unidad de causa-fuente y hay una unidad de vínculo. El deudor tiene la posibilidad de sustituir la prestación principal por otra accesoria que es también apta para el pago, pero que, ojo, debe haber sido previamente convenida. En la sentencia 5046 de 2019, a través de la cual la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil decide la salvaguarda impetrada por el señor Edgar Hernán Gómez Martínez, quien actúa en calidad de representante legal de la Sociedad Consultoría Inmobiliaria, Planificación y Construcción Limitada o 5 Limitada, con ocasión del juicio ejecutivo número 2003-339, iniciado por Fogacop al gestor, en este caso la representada por el señor Gómez Martínez. Esto por cuanto en primera instancia y con fecha 20 de octubre de 2011, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja declaró que la compraventa celebrada entre el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas Fogacop y la Caja Popular de Cooperativa en Liquidación Cajacop estaba afectada por lesión enorme, fallando en contra de la Sociedad Consultoría Inmobiliaria, Planificación y Construcción Limitada o 5 Limitada, quien a su vez y debido a la inconformidad presentada apeló la anterior determinación, arguyendo entre otros aspectos el carácter facultativo de la obligación impuesta en su criterio. Evidenciaba haberse demandado por la prestación sustituta cuando optar por ella era una prerrogativa exclusiva del deudor.
Para este caso, la decisión del juzgado primero fue ratificada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en sentencia de 5 de abril del 2019. En este caso, en cabeza del magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villabona, se niega la tutela usando entre sus argumentos que las obligaciones facultativas, el objeto de la prestación es uno solo y si el deudor no hizo uso de él de la opción en el tiempo en el que se le había otorgado, que para el caso del que nos ocupa en la sentencia era de un mes, entonces la única obligación que podía demandar efectivamente el acreedor era la principal a la que estaba ligado de manera primordial el deudor. Esto según lo establece y según lo vimos hace un momento en el artículo 1563 del Código Civil, cuando se menciona que en las obligaciones facultativas, si el deudor no hizo uso de la opción, el beneficiario no podrá demandar sino la obligación a la que directamente se encuentra vinculado el deudor. De esta manera hemos llegado al fin de nuestro programa el día de hoy, no sin antes agradecerle a todos su participación, a la Fundación Universitaria San Mateo por estar siempre presentes y a nuestros expertos por ser facilitadores de todos estos temas tan importantes para el ejercicio del derecho en nuestro país. Desde el Ministerio de Justicia y desde el programa Legalidad por Colombia les deseamos un feliz resto de día. Hasta una próxima emisión.